Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos a... Bueno, quizás es prudente que analicemos esta mañana con nuestro invitado. Lo primero es el pedido de 15 días de estado de excepción que ha hecho el gobierno y ahora la pelota está en la cancha de los diputados, ¿verdad? Hay plenaria precisamente hoy, vamos a ver si el gobierno ha dicho que son necesarios estos 15 días para poder detener el avance de la enfermedad y el aparecimiento de más casos. También vamos a hablar del futuro de las candidaturas no partidarias sobre la base de las nuevas reglas que establecieron los diputados y también, como parte de todo, ¿verdad?, la crisis institucional que está en el país en medio de esta pandemia, ¿verdad?, por el coronavirus. Por favor, acompáñeme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Bueno, gracias, aquí estamos, listos, contentos, dándole gracias a Dios por un día más que nos permite poder estar en pie. Y bueno, quizás, como siempre lo hemos hecho, apelar, ¿verdad?, a la responsabilidad, la empatía, pero sobre todo el respetar a nuestros semejantes, ¿verdad?, que es precisamente lo único que en este momento nos queda, porque la cuarentena es voluntaria. Y está claro, no podemos ser miopes ante una realidad. Está claro que es un solo desvergue en la calle, ¿verdad?, un solo relajo. Ahí anda mundo Raimundo, ¿verdad?, unos con mascarilla, otros sin mascarilla. Y por las razones que sean, pues, si es por ir a buscar el alimento, si es por ir a lo que sea, lo cierto es que no entendemos, ¿verdad?, no entendemos. Nos vale un pepino, ¿verdad? Está claro que en la calle anda un montón de personas que son asintomáticos. A esos nunca les va a dar o no van a presentar nunca síntomas. Son ese 70, imagínense, el 70% de las personas van a tener la enfermedad, el virus, pero no van a presentar ningún síntoma. Pero esos son los más peligrosos porque son los que andan regando el virus por todos lados. Y como no sienten nada, y eso es lo más delicado, ¿verdad?, de todo este asunto, ¿verdad? Y quizás nos hace falta un poquito de responsabilidad, ¿verdad?, si no es que mucho, para poder entender que estamos nosotros afectando no solo a la comunidad, sino quizás hasta nuestra misma familia, ¿verdad?, cuando no tomamos las medidas precautorias debidas. Bueno, aquí está con nosotros esta mañana y le damos la más cordial de las bienvenidas al coronel José Antonio Castillo, ¿verdad? Es coronel en calidad de retiro y ustedes saben que analista también político. Todavía no se lanza, pero lo está pensando, ¿verdad? Es que no está fácil, no está chicha la cosa, pues. Y hay que ver opciones definitivamente porque está difícil el panorama. Sobre todo para las candidaturas no partidarias. Está clarísimo que esa cuestión es cuesta arriba. Bienvenido, coronel. Natán, buenos días. Buenos días a toda la audiencia que está escuchándonos en esta mañana. Pues vamos a tener una mañana muy bonita, amanecido el cielo bastante nublado. Expresar el más sentido pésame a los médicos que han fallecido
Sí, ya vamos a revisar este día en el cumplimiento del deber, luchando en contra del coronavirus, y expresar también de que vamos a abordar estos puntos y esta temática en esta mañana. Sí. Solo para ponerlo en contexto, ¿verdad? Y seamos una revisadita rápido, Santa. En este jueves 25 de junio vamos a revisar las cifras y no son nada alentadoras, ¿verdad? Nada. 186 casos nuevos, 192 personas recuperadas y 7 personas perdieron la vida en las últimas horas contra el COVID, ¿verdad? Recuperados y muertos por COVID se han duplicado solo en el mes de junio. Todavía no termina junio, ¿verdad? Y pues, quién sabe qué vaya a ocurrir. Nada bueno vamos a enfrentar en los próximos días. Resultado de que se abrió la primera etapa de la economía, pero es que no hay etapas, ¿verdad? Aquí se hizo un solo relajo, ¿verdad? No hay etapas, aquí se ha hecho un solo relajo, ¿verdad? Entonces lo más seguro es de que, siendo que ya pasamos la primera semana de apertura económica, la próxima semana pudiese ser que esta situación se complique aún más, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? En realidad el secretario jurídico de la presidencia estaba por la Asamblea Legislativa ayer y ya hacía él algunas proyecciones nada alentadoras al llegar a pedir 15 días de régimen de excepción para una cuarentena especial, ¿verdad? En la que ya Arena y el FMLN han rechazado la propuesta del gobierno para restringir de nuevo la circulación de personas. Y entonces, ¿cómo hacemos, pues? Si nadie hace caso, ¿cómo hacemos? A ver, respondan esa pregunta los señores políticos. Si nadie hace caso, ¿cómo hacemos? Que se muera la gente. Ahí les dejo la pregunta. Bueno, la situación es difícil, por demás decir, ¿verdad? Y hay que verla desde la óptica de, por supuesto, las necesidades que pueda tener el Ejecutivo para poder ordenar esta situación, que no está nada bien. No está nada bien, es la verdad. No está nada bien. Nada, absolutamente nada bien. Empezamos diciéndoles que estamos ya en la transmisión en Facebook Live y también más adelante inmediatamente vamos a abrir el teléfono 2263-2608. Bueno, quizá empezamos por el análisis de esto primero. Coronel Castillo, este decreto creo que no es nuevo. Ya en el pasado el gobierno había pedido al inicio de toda esta crisis sanitaria, ya el gobierno había pedido una situación similar, ¿verdad? Que era que se le autorizara un régimen de excepción en el que se pudieran limitar algunos derechos constitucionales. El decreto que ha planteado permitiría centros de cuarentena para quienes ingresen al país o quienes incumplan resguardo domiciliar, 15 días de cuarentena domiciliar con excepciones y centros de cuarentena, es lo que pidió la Presidencia de la República a la Asamblea Legislativa para poder bajar la curva de los casos COVID-19 en El Salvador. El proyecto de decreto es denominado Régimen de Excepción de Derechos Fundamentales Concretos para atender la pandemia COVID-19 y fue presentado precisamente ayer por el secretario jurídico de la Presidencia en la Asamblea. El régimen suspendería 3 derechos, coronel: libre circulación, derecho a la reunión y a la libertad de estar en su domicilio. Habría cuarentena controlada para quienes incumplan el resguardo familia o ingresen del extranjero, con excepciones similares de la cuarentena domiciliar vigente hasta el 16 de junio. El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, aclaró que las fases económicas serán decididas por el órgano ejecutivo. Las fases las deberá ir diciendo el órgano ejecutivo, qué sectores deberán ir abriendo y qué sectores deberán cerrar inmediatamente. Ayer, antes de la presentación del proyecto, algunos diputados pues ya opinaron y rechazaron esta situación. Son 3 derechos, coronel: libertad de tránsito, regulado en el artículo 5 de la Constitución,
señala que toda persona tiene libertad de entrar y permanecer, salir del territorio de la República. El derecho sería limitado. Derecho a la reunión, artículo 7 de la Constitución. Los habitantes tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin arma para cualquier objeto ilícito. La supresión busca evitar concentraciones. Derecho a estar en su domicilio. Artículo 5 de la Constitución. Nadie puede ser obligado a cambiar de su domicilio o residencia. Su supresión permite enviar a personas a centros de cuarentena. Coronel. Bien, Natán. Fíjate que todo esto que... Perdón que lo interrumpa, sí. Pero cuando pensamos, y usted tiene experiencia en eso, precisamente por usted esta mañana con nosotros, es que cuando hablamos de estados de excepción se nos viene a la mente la guerra, ¿va? Sí, el toque de queda. Toque de queda, exactamente. Bien. Primero, abordando esto por su orden, primero establecer que quizá no hubiese sido necesario llegar a esta situación en la cual hemos tenido una salida de población más de la que la primera fase de las 5 fases que el órgano ejecutivo presentó. Ha salido mucho más gente y desde luego esto quizá no hubiera sido necesario si hubiese logrado un acuerdo entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo por los 5 días que estuvieron reunidos, en los cuales dio a luz el decreto 661. Y esto para mencionar 10 razones que este decreto le permitían al gobierno, por una parte, mantener la cuarentena por 15 días más. 1. El decreto 661 de la Asamblea establecía 10 razones, entre ellas la primera es que se iban a establecer protocolos sanitarios. Los protocolos sanitarios ya el gobierno los definió y los amplió de qué forma quedan establecidos. También este decreto 661 dejaba bien claro el retorno de los salvadoreños varados que se encuentran fuera de nuestro país. Abordaba también que no iban a haber más detenciones arbitrarias que había estado haciendo el gobierno y que habían sido señaladas en sentencias de Sala de lo Constitucional. También el decreto establecía un plazo perentorio en el cual se iba a dar respuesta a que un ciudadano se hace una prueba del COVID y no va a pasar 15, 30, 45 o 60 días sin que le den la respuesta que ya se hizo el COVID. Y bueno, ¿y qué pasó con esa respuesta? ¿Por qué lo tienen más allá de los 60 días? También el decreto 661 le daba estabilidad laboral a las personas que en el contexto de la emergencia habían perdido su empleo o habían dejado de laborar y también tenían que hacer uso de su salario, pues en este momento ha quedado en una situación de inestabilidad. Establecía también la forma de subsidio para las personas que no recibieron el sueldo por la cuarentena. Establecía el decreto 661 la suspensión de los plazos judiciales y administrativos. ¿El decreto original? El decreto 661 original. El primero. Claro que sí. Y bien, tenía que ver también con cómo iba a hacer la gente con los pagos para los servicios básicos de agua, energía eléctrica, luz eléctrica, y finalmente le establecía al gobierno que tenía que rendir cuentas y ejecutar una transparencia de los fondos que ha utilizado. Nosotros nos hemos dado cuenta, ahora ya es público, incluso un funcionario de gobierno fue la primera baja en el sentido de la forma de cómo se estaban licitando y comprando las caretas que se están utilizando en el sistema de salud. Y por último, el decreto 661, dentro de estas 10 razones importantes que él establecía, le dejaba al gobierno la reapertura económica que iba a ser en 4 fases. Vale decir, en ningún momento, Josué, se iba a tener que quieren abrir la economía de golpe. Nunca fue eso. Y si alguien lo manifiesta, le está mintiendo al pueblo. O sea, le estaban dando 4 fases, de las cuales estas se ejecutaban en más de 3 meses y medio, casi cercano a los 4 meses. En esto, el gobierno de la República viene, no se pone de acuerdo, en lugar de sancionar la ley o sancionarla con observaciones, que también lo puede hacer, decidió vetarlo. Y como la Sala de lo Constitucional había declarado inconstitucional el decreto ejecutivo
del gobierno, nos quedamos ante un limbo jurídico que tuvo que el gobierno emitir algunos protocolos sanitarios y dijo, vamos a abrir la economía en 5 fases, pero no hubiese pasado todo esto si hubiese habido un poco de diálogo, de entendimiento, que permitiese que por una parte el gobierno de la República necesitaba continuar administrando la cuarentena, pero también los interórganos de Estado, Asamblea Legislativa y Sala de lo Constitucional, por parte del órgano judicial, le estaban dando la regulación que requería el gobierno para poder cumplir efectivamente con términos que tienen que ver con derechos humanos, con respeto a las personas detenidas y con protocolos sanitarios y atención a los varados en el exterior. Ahora nos encontramos ante la situación que el gobierno viene y está presentando una nueva petición ante la Asamblea Legislativa, en la cual está pidiendo que se suspendan por 15 días garantías constitucionales expresadas en el artículo 5 de la Constitución de la República, que tienen que ver con la libertad de reunión, la libertad de tránsito y la libertad de la inamovilidad de la residencia. Vale decir, eso es una cuarentena. ¿Qué va a pasar? Este día hay sesión plenaria, se va a discutir probablemente, primeramente, el ingreso de la pieza de correspondencia, si tiene los votos para que la pieza de correspondencia ingrese a la Asamblea Legislativa. Lo que sí es verdad y que es cierto es que nos encontramos ante una situación de un virus que está matando gente, o sea, el virus es mortal, es letal, pero tiene una particularidad tan especial que no los mata a todos o no salva a todos, sino que en algunas personas, hagan lo que se haga, mueren, y hay otras personas que ni siquiera se dan cuenta que han tenido el virus y que son portadores asintomáticos y que pueden, y son los más peligrosos, porque pueden contaminar a más personas sanas sin que se den cuenta que tenían el virus y sin que ellos sepan que están contaminándolo. ¿Qué va a pasar entonces en este momento? Bueno, hay que ver. El dato que estamos viendo hoy en la mañana dice que ha subido la cantidad de casos nuevos, 183, y un caso, digamos, es una cifra bastante, aún es bastante conservadora, aunque no quisiéramos tener ni un tan solo caso. Guatemala ha tenido una subida de casos muy grande y otros países han presentado de igual manera casos. España ha tenido el día de ayer un rebrote y la cantidad que andaba manejando España era por 186, pero después de no tener casos, a volver a tener 186 casos, esto marca y enciende las señales de que algo pueda estar pasando. Mire, coronel, es que lo que pasa es que yo lo que veo es que volvemos al punto original, hombre. Volvemos a cero. O sea, esto fue lo que pidió originalmente el gobierno, con la excepción de que ahora le está sumando el tema de poder sacar a alguien de una casa y llevarlo para otro lado. Eso ya estaba contenido, que podía el Ministerio de Salud, y que se le observaron que no podía llegar alguien del Ministerio de Salud a una residencia a hacer una invasión a la residencia sin que estuviera precedido de un decreto legislativo, porque entonces estamos hablando de suspensión de garantías constitucionales. Vale decir, aquí el gobierno de la República no está pidiendo un estado de emergencia, está pidiendo un estado de excepción. ¿Por qué? Porque un estado de emergencia... ¿Y cuál es la diferencia? Que el estado de excepción limita garantías constitucionales que tú mencionaste, pero espéreme, en el estado de emergencia de la Constitución. Sí, pero en el estado de emergencia usted no está facultado a poder limitar garantías constitucionales por medio del estado de excepción. El estado de excepción sí lo limita. Porque, vaya, por ejemplo... No por eso, pero usted tiene una emergencia. Sí. Y el gobierno puede declarar una emergencia. El código de salud y el código de... Esa es la clave. Por eso. Que los códigos no tienen mayor supremacía que la Constitución de la República, y ahora el gobierno de la República está entendiendo que
que no puede a través de la ley de protección civil, no puede a través de un código de salud limitar garantías constitucionales, y está haciendo lo correcto. Ahora el gobierno le está diciendo a la Asamblea Legislativa, mire, nosotros queremos limitar las garantías constitucionales contenidas en el artículo 5 de la Constitución de la República. El artículo 5 dice, toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este, salvo las limitaciones que la ley establezca. Vale decir, ahora, si hay una limitación que la ley establece, eso es producto de un decreto ejecutivo, legislativo, en el cual se conculquen esas garantías constitucionales establecidas en el artículo 5. Dice, no se podrá expatriar a ningún salvadoreño ni prohibírsele la entrada al territorio de la República. Vale decir que para que el órgano ejecutivo pueda limitar esas garantías constitucionales, debe de estar precedido por un decreto legislativo donde el órgano legislativo lo faculta para que durante un plazo razonable suspenda estas garantías constitucionales y posteriormente puedan habilitarse de nuevo. Sí, pero por eso, mire, el tema aquí es el siguiente, vaya. Si estamos en medio de una emergencia, ¿sí? Y usted ve el montón de gente que cada día se está muriendo, pues. Sí. ¿Verdad? Y el gobierno insiste que el tema es que aquí no se ha podido hacer entender a la población que se deben de quedar en su casa. Que los que no tengan que salir, no salgan. ¿Sí? Que deben de usar mascarillas. Que deben de ser responsables. Es que ese es el tema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace el gobierno para poder, de una manera punitiva, utilizando las herramientas jurídicas, establecer esas limitantes? Usted ya dijo que el Código de Salud y el Código de Protección Civil, la Ley de Protección Civil, no sirven de nada porque no dan esas facultades, dado que una ley secundaria no puede estar sobre la Constitución. Correcto. Entonces, aquí ¿en dónde estamos? Estamos en el sentido de que los diputados dicen, no le vamos a dar al gobierno esas facultades. ¿Pero basado en qué? Basado en que el gobierno... ¿En qué? Pues basado en qué. Que el gobierno va a hacer buen uso, no va a hacer buen uso, o en qué. No, ese es el tema. Por eso el órgano legislativo elaboró el decreto 661 y dentro de los 10 principales aspectos que se tenía de este decreto le estaba estableciendo primeramente un protocolo sanitario que le permita al gobierno de la República poder manejar esta situación, pero también le está estableciendo algo que el gobierno no quiere poner en los decretos ejecutivos que está presentando. Vale decir, la Asamblea Legislativa le está diciendo, mire, es necesario que usted, gobierno, tenga más transparencia en la ejecución de los fondos, que podamos saber en el portal de transparencia en qué usted está gastando esto, a quién le está comprando, familiar de quién es, y si no pertenece a si no está beneficiando a algún miembro de gabinete de gobierno. Esto es lo que la Asamblea Legislativa le está diciendo. O sea, vale decir, en el numeral 9 le estaba hablando del tema que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Eso es algo que el gobierno desde el inicio le solicitó a la Asamblea Legislativa y le estaba pidiendo la no ejecución dentro de la ley, de la aplicación de la ley LACAP y la suspensión de lo que hace, que audita el Instituto de Acceso a la Información Pública. Estos dos pilares que tienen que ver con la transparencia y la transparencia que constituye un elemento muy fundamental para evitar casos de corrupción, es lo que la Asamblea Legislativa le plasmó al gobierno en el decreto 661 que el presidente de la República vetó. Si el presidente de la República hubiera sancionado ese decreto, aún con observaciones, a este momento quizás estaríamos todavía dentro de los 15 días que del cierre de actividades que mantenía ese decreto, y muy probablemente a partir de unos 5 días en adelante quizás estaríamos comenzando a salir ya en la primera fase
de la reactivación económica, que era otro de los componentes. Ahora que vamos a tener la situación que se nos viene a presentar, vamos a entrar nuevamente a una situación de cierre y cuando salgamos, el problema es que el virus siempre va a estar ahí, Josué. Es que el virus va a estar ahí y con una tan sola persona que tenga el virus, y de esto va para 3, de 3 va para 5, de 5 va para 10, y nuevamente tienes una situación en la cual no se detiene. Es que la característica particular de los virus es que pueden transmitirse y contaminarse de una forma que tiene una celeridad inobservable. Y como no podemos saber quién es portador de este virus y si es asintomático o sintomático, entonces no podemos detener, nosotros no podemos establecer barreras que digan que vamos a establecer. Ahí viene la importancia de establecer cercos sanitarios, identificar áreas específicas, ya sea por departamentos, ya sea por municipios o localidades focalizadas en las cuales se tenga que cerrar ese lugar, y ahí sí se establece un cerco sanitario en el cual un componente médico con pruebas COVID pueda cercar ese lugar, hacer pruebas respectivas y ver si en realidad se está dando un nexo epidemiológico en dicho lugar. De lo contrario, vamos a tener encerrada a una población, porque te digo, ¿a dónde está marcando el mapa que tenemos la mayor cantidad de contagios? Hoy lo tenemos ya a nivel nacional, pero sí, hay lugares en los cuales no se presenta ningún tipo de virus. Es importante que el gobierno ejecute una campaña publicitaria y ahí sí se ha visto una campaña en la cual mande un mensaje de sensibilización de que afuera la situación va a ser complicada para cualquier salvadoreño que se contagie. ¿Por qué? No porque los hospitales no lo van a atender. Los hospitales, Josué, siempre han estado al tope, rebasados. ¿Por qué crees que le dejan la consulta médica a un paciente para 3 o para 6 meses? Porque ya no da abasto el hospital en su consulta médica que tiene. Quiere decir que el hospital ya está rebasado. Y ahora que venimos nosotros y vemos una situación en la cual tenemos una enfermedad que se está presentando afuera y que está contaminando a mucha gente, claro que en este momento lo que va a pasar es de que vamos a tener mayores niveles de contaminación. Desde luego, el gobierno va a necesitar de un nuevo periodo de cierre, lo está pidiendo, y va a ser el órgano legislativo el que le va a decir bajo qué parámetros le autoriza el decreto que está solicitando. Bueno, pues no le veo por dónde. Vamos a irnos a la pausa y vamos a regresar a escuchar al asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, porque los diputados ayer opinaron y dijeron que no están de acuerdo en restringir derechos constitucionales. De todas maneras, esta situación expone públicamente a los diputados en el sentido de que si no hay una argumentación de peso para poder rechazar la petición que ha hecho el gobierno en medio de una situación caótica, creería yo que pues la ciudadanía va a estar muy observante. Me llama la atención lo que usted dice, ¿verdad? Que la única opción que queda es el tema de los cercos sanitarios focalizados. Y es parte de lo que dijeron ayer los diputados, ¿verdad? De Arena, Carlos Reyes, y de el FMLN, Chafik Handal, sobre que era mejor que se implementaran cercos sanitarios focalizados. Estados de excepción, nosotros no votamos. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a la pausa y regresamos para escuchar al secretario, más bien al asesor jurídico de la presidencia, el licenciado Javier Argueta, y la argumentación de los diputados en relación a estos 3 derechos que se está pidiendo se supriman para poder ayudar a controlar la enfermedad en nuestro país. Ya regresamos.